Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en la parte central de este su espacio, la entrevista de la semana. Nuestras vías de comunicación para que ustedes se mantengan en contacto con nosotros. Ahí está nuestro blog en internet, notamedin.blogspot.com, y nuestro correo electrónico agendasemanal@hotmail.com. Ahí ustedes pueden establecer contactos con nosotros y darle seguimiento a todas las informaciones que difundimos durante la semana y también a las entrevistas de Agenda Semanal. Tal y como les habíamos informado en el introito de este programa, contamos con la distinguida y grata presencia de ese destacado, conspicuo y paradigmático periodista dominicano, el doctor Rafael Molina Morillo. Doctor, para nosotros es un privilegio contar aquí con su presencia en esta Al contrario, entrevista. yo me siento muy honrado de estar aquí contigo y muy contento. Sí. ¿Cómo no? Sí, gracias. Doctor, nos convoca a esta entrevista fundamentalmente la situación que ha preocupado a la República Dominicana y a países del continente. Realmente, para muchos comunicadores, muchos periodistas, la libertad de prensa no solamente aquí, sino en varios países del continente, se ha visto en cierto modo amenazada, desde el punto de vista no directamente de acciones desde el Estado, sino también desde el crimen organizado. O sea que la cuestión no es en esta ocasión solamente enfocada a un maltrato que proveniera del sector oficial, sino también de los del sicariato, el crimen organizado, de la delincuencia internacional. Así es. ¿Cuál es su visión sobre esto? Ciertamente hubo una época en que los atentados a la libertad de expresión en distintos países provenían de los gobiernos, de los regímenes autoritarios o dictatoriales que abundaban en la época de los 50 y un poco de los 60. Pero últimamente los peligros a la libertad de expresión, que es uno de los derechos fundamentales del hombre, ¿verdad? A través del cual, de ese derecho, se pueden defender los demás. Últimamente provienen de sectores del crimen organizado, como tú muy bien has dicho. La República Dominicana no es una excepción y estamos viendo cómo poco a poco, quizá de una manera imperceptible, se van cerniendo sobre los comunicadores, los periodistas y sobre la ciudadanía en general acciones o presiones que tienden a limitar la libertad de expresión, a atemorizar a la gente, a obligarlos a autocensurarse, a decir cosas o a no decirlas por temor. En fin, es un peligro muy delicado al que hay que hacerle frente con entereza. A nivel internacional vemos ejemplos, todavía quedan algunos gobiernos que tratan de sujetar a la prensa y los medios de comunicación, y el más conspicuo en ese sentido, bueno, aparte del caso de Cuba, porque en Cuba definitivamente no hay ningún tipo de libertad en ese sentido, solo hay un periódico que es el Granma, el del Estado. La televisión está controlada, todo está controlado y no se puede hablar. Pero para allá iría también, en el caso de Venezuela, ahora se tomó una medida de que no se pueden publicar fotografías en los medios de comunicación. Eso es absurdo. Y yo no voy a decir que me alegro, pero sino que esto me viene como anillo al dedo. Para algo que pasó recientemente aquí en Santo Domingo con el periódico que yo dirijo. Nosotros publicamos una noticia sobre un crimen y en la portada apareció un dibujito de un cuchillo ensangrentado, porque el crimen fue con arma blanca. Y algunos lectores se quejaron porque eso era amarillismo, porque estábamos publicando esas cosas que no debían publicarse. Y miren el extremo, que llegue un gobierno a prohibirle a un periódico publicar determinado tipo de fotos porque el gobierno considera que son dañinas. A eso conduce
tipo de críticas que se nos hicieron en ese momento. Yo entiendo que los medios de comunicación tienen la obligación y el deber de publicar, divulgar todo lo que saben, y el pecado es dejar de publicarlo. Porque nadie nos ha dado a los comunicadores, nadie te ha dado a ti, bueno, ni me ha dado a mí el derecho de nosotros decidir qué es lo que el público tiene derecho a ver o a no ver. No. Eso no nos Las circunstancias son las que presentan los hechos. Desde luego. Sí. Entonces, este caso de Venezuela, que todos conocen, en que el gobierno ha prohibido a un periódico que es El Nacional de Caracas la publicación de determinado tipo de fotos. Ellos comenzó con lo del Nacional, pero después se tomó la medida extendiéndola a todos. Exactamente. Sí. Eso es absurdo. Y fue muy bonito la respuesta, la galleta sin mano, se puede decir, del Nacional, al publicar su edición sin fotografía y dejando esos espacios en blanco. Sí. Esto me recuerda a mí, aquí tuvimos... ¿El Listín Diario? No, el Caribe. El Caribe. El Caribe. Yo estaba en el Caribe en esa época como director ejecutivo cuando se implantó una censura, y fue el censor al periódico. Eso fue por los años, comienzo de los 60. Y entonces decía, no, eso no debe salir así, esto debe publicarse. Y nosotros optamos por, obedeciendo a la presencia de los militares que allí obligaban a hacer lo que fuera, decíamos, bueno, eso no puede ir. En vez de sustituirlo por otra forma de redacción, lo que hicimos fue extraerlo y dejar el espacio en blanco. Eso es lo que ha hecho ahora estos periódicos de Venezuela, que es una respuesta muy contundente a esos intentos. Sí, doctor, manteniendo esta parte ya en el plano internacional, usted que maneja cifras, ¿cuál ha sido la situación actualmente de peligro que enfrentan los periodistas y cuántos han sido víctimas de los atentados, tanto en Colombia, en México y en otros países de América Latina? No me voy a arriesgar cuantificándolo y señalando cifras, porque lamentablemente, desgraciadamente, estas cifras cambian cada día. Pero sí puedo señalar que México es un país que ha superado en esto de violencia a los medios y violencia a la libertad de expresión, ha superado a otros países que se señalaban como líderes en eso, tristemente líderes en esos quehaceres. En México es frecuente el caso, sobre todo en las ciudades fronterizas, de periodistas pero que tienen... en estos días hubo un atentado en Colombia, en Caracol. Sí, bueno, hubo un coche bomba que se explotó cerca, de una manera sospechosa y que todavía yo no la comprendo, porque muchas personas lo quieren vincular al asunto de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Bueno. Pero bueno, eso son especulaciones. Lo cierto es que en México es frecuente que periodistas tengan que abandonar su ciudad e irse a vivir a otro lugar desconocido por temores o amenazas que reciben de narcotraficantes, y amenazas que se cumplen, porque se han dado los casos en que la amenaza se convierte después en una triste realidad. Y otros periodistas que abandonan el oficio o que se desaparecen porque de lo contrario temen por sus vidas o la de sus familiares. Entonces, esa situación que se puede contagiar a otros países es sumamente peligrosa, no solo porque se pone en peligro la vida o la seguridad de las personas amenazadas, sino porque se puede perder eso que es tan invaluable, que es el derecho de la libre difusión de las informaciones y de las noticias. Exacto. Porque sin una información libre no se pueden tomar decisiones inteligentes, y las naciones caerían solamente en la voluntad de los que establecen esas amenazas. Así es. Señores, vamos a continuar con esta importante entrevista al doctor Rafael Molina Morillo, el director del periódico El Día, fundador del Nacional y de la revista Ahora también.
en el próximo segmento vamos a caer al plano nacional. Vamos a analizar qué ha sucedido con informaciones también que han surgido de último momento con relación a lo que es el cierre de dos importantes medios de comunicación como son Clave Digital y Clave Impreso Semanal. Luego de la pausa comercial, recuerde que a esta hora del mediodía solamente Agenda Semanal le brinda lo que usted como televidente necesita para estar bien informado. Señores, muchísimas gracias por permanecer ahí frente a sus televisores dando seguimiento paso a paso a la entrevista que en el día de hoy estamos formulando a la Universidad del Periodismo Dominicano, el doctor Rafael Molina Morillo. El doctor Rafael Molina Morillo, que está aquí, ha sido siempre un ferviente seguidor de él. En mi opinión y también en su columna, Los Buenos Días de Molina Morillo, y yo creo que es uno de los periodistas que tiene la mayor capacidad de síntesis. En pocas palabras es el que más cosas dice en la prensa escrita dominicana. Ese es un privilegio que tienen muy pocos, o que tenemos muy pocos periodistas, que nos explayamos grandemente. Doctor, precisamente en el plano local tenemos el caso de Clave Digital. Se han tejido muchísimas tesis con relación a cuál fue el motivo de la desaparición de estos medios de comunicación. Usted tiene experiencia también porque ha visto que medios con mucho batallar, con mucho ahínco y arraigo periodístico, pues también han desaparecido. Así es. Usted lo ha visto desaparecer. Y quisiéramos saber su opinión con relación a esto y a la información que ahora aparece reciente de que este periódico, estos medios eran financiados por la Agencia de Desarrollo Internacional. Quizás sea un poco exagerado decir que eran financiados porque recibieron al comienzo una contribución. Vamos a ir a todo eso. Ajá, sí. Realmente el caso de Clave para mí todavía tiene muchas incógnitas que yo no puedo despejar, porque no tengo acceso a las interioridades de lo que pasó verdaderamente allí. Pero yo quiero comenzar por decir que el cierre de medios de comunicación, sean digitales o impresos o electrónicos, es una cosa normal. Muchos periódicos cierran todos los días en el mundo por razones económicas, por cambio de dirección de los dueños, por muchísimas cosas. De manera que cuando se anunció lo del cierre por razones económicas, como dijo el editorial último de Clave Digital impreso, uno lo lamentó mucho, pero pensó que era algo que pasaba. A mí me pasó con algunos medios que he fundado y han tenido que cerrar por razones económicas, y ha pasado otras veces. Ahora, también vimos el comunicado que los dueños publicaron, donde decían de manera categórica y tajante y absoluta que solamente fueron razones económicas y que no hubo ninguna de las presiones que se señalaban en el caso. Pero eso puede ser también una publicación política por otras razones que no tienen que ver necesariamente con las finanzas de las publicaciones. Entonces, queda siempre la duda. Y sobre todo después que se anunció oficialmente que Clave Digital, que fue el origen de todo, se había fundado con contribuciones de los organismos de la AIDE. Realmente la AIDE contribuye con muchísimas actividades en el país y no causan... Yo tengo entendido... Esto en cierto modo no ata a un medio de comunicación. Yo pienso... Yo pienso que no, y debo decir, para que no quepa ninguna duda, que ninguno de los medios que yo he fundado, que he fundado varios, ha tenido un centavo de la AIDE. Pero lo que quiero señalar es que tampoco lo veo como un pecado mortal. Me parece que hay de esos organismos que contribuyen a la difusión de las ideas, al desarrollo de los derechos,
y que bueno, se pueden rechazar si se quiere, pero el aceptarlos no compromete. De todas maneras, lo lamentable es que hubo 2 medios que desaparecieron. Sí. Y entonces cuando una sociedad se ve privada de parte de sus canales para expresar sus quejas, sus denuncias, sus opiniones, etcétera, ya es lamentable y es peligroso. Yo tengo la esperanza de que este sea solamente un cierre temporal y que más adelante Clave o algún otro medio surja allí, porque los dueños de estos medios están haciendo una inversión multimillonaria. Desde luego, es un edificio y se habla de que pretenden adquirir. Y hay una rotativa moderna, costosísima, que tú sabes que la rotativa tú no vas a la tienda y compras y dices dame esa. No. Sino que hay que pedirlas y según las características de lo que tú vayas a hacer. Exacto. Se fabrica especialmente para ti y si tú te arrepientes en la mitad del camino, ¿qué se hace con esa rotativa no que será, estaba doctor, hecha a la medida de tu buen gusto, como dice el anuncio? Doctor, ¿no será que ya los dueños no estaban de acuerdo con la línea editorial de esos medios? Esa es una de las tesis que se ha barajado. Bueno, esa es una posibilidad, pero a mí me parece que en ese caso, suponiendo que fuera así, había manera de negociarlo, de ponerse de acuerdo sin perjuicio ni de la independencia periodística de los periodistas, ni de los intereses económicos de los dueños. Yo entiendo que siempre es posible buscar ese término de avenencia. Sí. En definitiva, doctor, ya en la parte final, ¿qué avisora usted para el ejercicio del periodismo y de los medios de comunicación en la República Dominicana para el futuro? Mira, el ejercicio periodístico en la República Dominicana a mí me parece que es bastante libre. La libertad absoluta no existe en ninguna parte, pero es un ideal al que hay que tratar de alcanzar, la utopía a la que queremos llegar. Pero yo entiendo que en términos generales en la República Dominicana hay un buen ambiente, la prensa es libre, los periodistas nos desenvolvemos con entera libertad y todo eso. Pero una cosa es que tú puedas expresarte y otra es que lo que tú expresas sea tomado en consideración. Cuando yo asisto a las reuniones de la CIP fuera del país y los colegas empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo te va a ti en tu país, tu profesión? Y a mí me preguntan, yo digo, sí, nosotros gozamos de libertad de prensa, pero no nos hacen caso. Porque aquí se hacen las denuncias, se señalan los fallos, se dice lo que está mal, se señalan con el dedo los funcionarios corruptos. Y la cosa sigue igual. Entonces tú puedes decirlo, pero si no te hacen caso, eso es grave también. Hay que luchar porque las opiniones sean atendidas, sean estudiadas y aprobadas o no, pero que sean atendidas. Ese es el problema. Bien, doctor, agradecemos una vez más pues su participación Gracias aquí en Agenda Semanal. Debo destacar y decir que el doctor Rafael Molina Morillo ha sido el único periodista de este país que yo he querido entrevistar. Nunca en este programa se ha entrevistado, además de que no sea un profesional de otra área, un político, economista, empresario, etcétera, a un periodista. Es la primera vez que lo hacemos y esto dice mucho, doctor. Muchas gracias, yo espero que entonces se repita. Eso le diría yo a usted. Estoy a la orden. Se le devuelvo ese piropo. Señores, recuerden ustedes su cita desde el próximo sábado, siempre a las 12 del mediodía, con este programa Agenda Semanal. Espero que esta entrevista les haya gustado a todo el público en sentido general y yo sé a los periodistas y comunicadores que se han mantenido ahí frente a sus televisores durante esta media hora. Bye bye, hasta el próximo sábado.